Tenemos grupos de sanación de corazón de hombres y mujeres, por si alguien está interesado o interesada. Me pueden decir a mí o le pueden decir a Pau, a Juan David, a la persona que los invitó, pues que ya conoce de pronto otro poquito, que los contacte con alguien. Y también tenemos clase de Biblia los miércoles, cerquita del centro automotriz, también todos súper invitados. Y consejería como específica sobre algún tema que alguien esté pasando o que no sepa cómo manejar una situación. El grupo tiene como ese servicio. También nos puede como contactar y de acuerdo al tema hay una persona encargada que les pone como otra persona que ya les la haya formado en ese tema. Entonces también, pues para que sepan eso. Y bueno, bienvenidos todos y los dejo con Santi, que empieza con la oración. Bueno, sí, empecemos este momento con una oración entonces. Señor, te damos gracias por este momento, porque estamos acá reunidos en tu nombre y vamos a hablar cosas de ti, cosas de tu reino, y te pedimos que todas estas palabras lleguen a nuestro corazón y se queden ahí y se vuelvan palabras vivas, Señor, que no quede esto simplemente como conocimiento, cosas que uno tiene en la cabeza y que las puede repetir y replicar, pero que no llegan a los actos. Así que Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, desciende sobre este lugar y sobre todos y cada uno de nosotros. Amén. Bueno, y vamos a hablar, como dijo Mariana, acerca de la esencia misma del cristianismo. Vamos a hablar sobre qué significa ser cristiano. ¿Sobre qué es ser cristiano? Sí. Pero sobre todo, ¿qué significa serlo? Que son, digamos, dos cosas muy diferentes. Y quisiera empezar con algo. Es un poema. Un poema de una poeta de Estados Unidos de hace más o menos 3 siglos que se llamaba Emily Dickinson. Yo no sé si alguien acá la conoce. Bueno, una mujer maravillosa que escribía pues muchos poemas muy breves sobre la cotidianidad, pero muchos de ellos tenían que ver directamente con Dios y con la vida cristiana. Entonces, este poema, que no tiene título, empieza así. Dice: quien no ha encontrado el cielo abajo, no podrá encontrarlo arriba, pues los ángeles rentan la casa vecina a donde sea que nos mudemos. Cuando uno escucha ese poema o lo lee, eso suena como un acertijo. Y para las personas que no, digamos, no tienen mucho conocimiento bíblico y por supuesto no tienen ninguna experiencia en el mundo cristiano, pues por supuesto que sí va a ser un acertijo. Lo voy a leer y vamos a entender un poco más si lo leemos en clave bíblica, ¿no? Quien no ha encontrado el cielo abajo, es decir, en nuestra cotidianidad, nuestra vida diaria, no podrá encontrarlo arriba. ¿Qué significa eso? Quien no puede vivir las cosas del reino en la vida cotidiana, en el mundo, no va a encontrar el camino hacia lo espiritual, ¿cierto? Es algo así lo que está diciendo aquí la poeta. Pues los ángeles rentan la casa vecina a donde sea que nos mudemos, a donde sea que vayamos, siempre van a estar los ángeles, siempre va a estar el reino de Dios. Vamos a recordar después este poema en medio de la charla. ¿Qué es un cristiano? ¿Qué es ese concepto? ¿Qué es esa vaina? ¿Con qué se come? ¿Cómo así? ¿Qué es cristiano? Llega un budista, un musulmán que nunca ha escuchado del cristianismo,
un indígena nómada del Amazonas y les pregunta a alguno de ustedes qué es ser cristiano, ¿qué le respondemos? Que tu vida refleje a Cristo. El que es capaz de amar a los demás como a sí mismo. ¿Qué más? ¿Qué más le podremos decir a esa persona que no sabe qué es el cristianismo, no sabe qué es la Biblia, no sabe quién es Jesús, no sabe nada? ¿Qué es ser un cristiano? Te preguntan a vos. ¿Qué le respondes? Porque evidentemente esa persona te podrá responder. Primero que todo, ¿quién es Jesús? ¿Cómo así que tu vida refleje a Jesús? ¿Qué significa eso? Segundo, te podrá decir, te podrá responder o te podrá contraargumentar. La única forma de amar al prójimo es con Jesús. ¿Qué significa amar al prójimo? Porque hay religiones que enseñan, digamos, de alguna manera a tener cierta compasión por los semejantes, a ponernos en los zapatos de los semejantes y hacer el bien. Y son religiones que no consideran a Jesús para nada. Entonces esa persona te podrá decir, solo puedo amar al prójimo teniendo a Jesús en mi corazón. Otras personas cuando digamos, les haces esta pregunta, ¿qué es ser cristiano? Algunos te van a responder, digamos, en nuestra cultura, ¿cierto? Es que cristianos son pues los evangélicos, ¿cierto? Es que esa señora es cristiana, es que este tipo es cristiano. Sí, se reúnen en el culto todos los sábados o todos los miércoles y alaban a Dios con canciones de Jesús Adrián Romero, etc. Y aplauden y paren locos y citan la Biblia todos los días, ¿cierto? Eso, digamos, es una definición muy cerrada de lo que es el cristiano, porque nos estamos remitiendo a una denominación del cristianismo. El cristianismo como religión, en el sentido amplio, ahorita vamos a ver la diferencia entre sentido amplio y sentido estricto, tiene denominaciones, tiene ramas, y si el cristianismo todavía lo es, la religión más extendida en el mundo, pues es también, tristemente, la más dividida. Y tenemos a los católicos, tenemos a los ortodoxos, tenemos a los etíopes, tenemos a los coptos, tenemos a los luteranos, a los anglicanos, a los bautistas, a los metodistas, a los pentecostales y un etcétera inmenso. Y entonces, si a esa persona que nos dice es que el cristiano es el evangélico, pues le podemos mostrar ese gran mapa y él va a decir, bueno, no es tan así. ¿Qué es ser un cristiano entonces? Una de las cosas que podemos empezar a hacer para delimitar mucho más ese concepto de qué es ser cristiano y qué es el cristianismo y qué significa después, es empezar por pensar qué no es un cristiano. ¿Qué no es? ¿Quién no es un cristiano más bien? Esa pregunta, pues realmente no es una pregunta nueva, es una pregunta tan vieja como el cristianismo mismo. De hecho, si nosotros abrimos la Biblia y nos vamos al Nuevo Testamento y nos vamos a los libros históricos del Nuevo Testamento como Hechos de los Apóstoles, nos vamos a dar cuenta de que uno de los grandes chicharrones que tenían los primeros cristianos era ese. Bueno, ¿cómo delimitamos esto? ¿Cómo lo vamos a llamar? ¿Quiénes son cristianos y quiénes no? ¿Cuáles son las reglas aquí? Porque en un principio era una cosa muy llena de espiritualidad y había mucha sobrenaturalidad y se sanaban los enfermos y se revivían los muertos y pasaban mil cosas, pero ellos, digamos que todavía no habían experimentado problemas, cismas, los primeros cismas, y pensaban que todo iba a estar muy bien, que todo iba a seguir así. Pero en la medida en que eso fue extendiéndose, eso fue creciendo y eso se fue regando, pues no solamente por Israel en un principio, sino como
por los alrededores de Israel en el Mediterráneo, las cosas empezaron a complicar. En esa época no había WhatsApp, en esa época las distancias eran mayores y la única forma de comunicarse era por cartas y por mensajeros, y eso hacía que el cristianismo se dividiera aún más, porque entonces algún apóstol o alguien por ahí empezaba a predicar el evangelio en cualquier ciudad de Asia Menor, se formaba una iglesia que básicamente era una reunión en una casa, y ellos empezaban, digamos, como a intentar replicar lo que les habían enseñado, pero entonces este apóstol se iba porque seguían su peregrinación o lo que sea, y estos pobres cristianos que quedaban ahí en ascuas, no sabían qué hacer, no sabían cuáles eran los ritos, no sabían cuáles eran las reglas. Muchos de ellos eran judíos y estaban confundidos porque pensaban que debían seguir la ley o no. Entonces decían, bueno, pero ¿qué significa ser cristiano? ¿Cómo así? Y en esa época, en un principio, ni siquiera existía la palabra cristianismo o cristiano. En esa época decían los del camino, los que se aman, los que siguen al Cristo, pero no existía la palabra cristiano como tal. Y entonces fue una de las preguntas más viejas y fue sinónimo de peleas. O sea, en un principio la cosa fue como, bueno, es que usted es de Pablo o usted es de Apolo, y después Pablo decía, no, es que no, la cosa no es que sea de Pablo o de Apolo, o que usted obedece a Pedro y no obedece a Juan. No, la cosa es que todos seguimos a Cristo. Y entonces los primeros apóstoles se reunieron y dijeron, bueno, vamos a poner las reglas más básicas de lo que significa ser cristiano, ¿cierto? Y desde la iglesia primitiva se empezaron, digamos, como a crear unas pequeñas fórmulas de fe llamadas credos. Credo viene del latín creo, ¿cierto? En donde se incluyen, digamos, todos los dogmas. Entonces, bueno, yo voy a leer uno de los credos, porque no es uno solo. Si fuera uno solo, pues realmente no habría distinción entre católicos y ortodoxos ni de otras denominaciones. Para que lo analicemos bien, y lo voy a leer y nos vamos a sentir como en misa y todo. Dice, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica, apostólica, obviamente es el credo católico. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Usted no sabe todas las peleas que hubo detrás para crear un credo como ese. Todas las discusiones, todos los debates teológicos, todas las trasnochadas que tuvieron que pegar esos padres de la iglesia para poder sentarse y redactar un texto como ese. Si usted analiza el credo, se va a dar cuenta de que cada una de las afirmaciones es un dogma, ¿cierto? Y digamos que esos dogmas recogen como la idea de lo que estos padres de la iglesia dijeron: esto es ser cristiano. Si usted falta, aunque sea a uno de estos dogmas, entonces usted ya no lo es, usted ya es otra cosa. Excepto por el nombrecito de Iglesia Católica, en este credo, todas las afirmaciones las podrían compartir dos o tres o tal vez un poco más de denominaciones cristianas que conocemos. Pero por ejemplo, otras denominaciones
que no son estrictamente cristianas, como los testigos de Jehová, no aceptarían este credo. Entonces, en esa época, por allá en la Edad Media, bueno, un poquito después de la iglesia primitiva, por allá en la Edad Media, cuando empezaron las guerras religiosas, entonces cuando llegaban y sitiaban una ciudad musulmana, los cruzados, y llegaba un pobre musulmán desarmado y decía, me rindo, qué pena, pero soy cristiano, pues los cruzados le iban a decir, bueno, recíteme el credo, por favor, ¿cierto? En esa época, esas fórmulas de fe llegaban a eso. Podemos decir que un cristiano es aquel que cree cada una de esas cosas del credo, cada una de esas afirmaciones del credo. O sea, sí, pero tampoco la cosa es tan sencilla. La cosa no es tan sencilla. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy simplemente aceptando creencias, en mi mente se empieza a crear como la equivalencia. Si yo creo todo esto, automáticamente me hago cristiano. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema ahí? Que las creencias te hacen cristiano. Solo las creencias te hacen cristiano. ¿Qué? Los actos y las creencias. Eso que llamamos cristianismo es más que un rótulo. Yo nací católico, me bautizaron católico, me bautizaron ortodoxo, más que una lista de dogmas que me aprendo y recito. Es que es una experiencia. Es una experiencia, es algo que yo vivo todos los días de mi vida, que vivo en mi cotidianidad, que me arreglo, salgo de mi casa, cojo el bus y me voy al trabajo y regreso a mi casa, y en todo ese periodo pasan cosas. Eso es la vida. Y yo vivo esa experiencia cristiana ahí. No en la iglesia. No no sé, en una procesión. No, en la vida diaria se vive la experiencia cristiana, ¿cierto? Y esa experiencia cristiana está hecha, por supuesto, de creencias, pero también de acciones y omisiones, por supuesto. No deja de hacer cosas, hace cosas, cree cosas. Entonces el cristianismo está hecho de eso, está compuesto de eso. Y por ese lado es que nosotros podemos empezar a pensar qué es ser un cristiano. Es como una balanza muy bien equilibrada entre creencias y actos. ¿Qué pasa cuando esa balanza está fuera de balance? Cuando yo creo más cosas de las que hago, pues que sé mucho, pero no hago nada, ¿cierto? O sea, sé muchas cosas, conozco muchas cosas, puedo ir a clase de Biblia todos los miércoles, pero no estoy produciendo fruto. ¿Y qué pasa cuando hago más de lo que creo? ¿Hay problemas ahí? ¿Puede haber problemas ahí? Todos los que usted quiera. Porque usted va a empezar a hacer un montón de cosas por buenas intenciones, pero puede que las empiece a hacer mal. Puede que haga cosas que Dios no le ha pedido. ¿Cierto? Hay problemas. Cuando esa balanza está bien equilibradita, ahí es cuando esa vida cristiana, digamos, como que empieza a ir en la dirección correcta. ¿Qué no es cristiano o quién no es cristiano? Entonces, podría depender entonces tanto, o sea, podríamos ver quiénes no son cristianos dependiendo de las creencias y dependiendo de los actos. De las creencias. ¿Quiénes no son cristianos? Por supuesto, los que no aceptan cada uno de esos puntos de ese dogma, de ese credo lleno de dogmas. Pero ojo, hay gente que te recita eso. Y te lo recita en misa todos los domingos. Pero lo recita por recitarlo, realmente no lo cree. Entonces hay unos tipos de cristianos, llamémoslo así, que los podríamos llamar como cristianos light,
que van a misa todos los domingos, van a su culto todas las semanas y realmente ni siquiera creen en lo que están escuchando. Son más cristianos, creyentes culturales, que personas comprometidas con una causa. Y por ejemplo, usted puede empezar a ver que hay cristianos que ni siquiera creen que Jesús nació de una virgen y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Y cuando alguien empieza a faltar no solamente a una, sino a muchas de esos puntos de esa lista, usted ya empieza a preguntarle, bueno, ¿usted en qué cree? Ah, sí, yo creo en Dios, pero yo creo que es como una energía. Pero van a misa y comulgan, ¿sí o qué? Y en diciembre recitan la novena, etcétera, y bueno. Pero entonces digamos como que no están como comprometidos, son como cristianos culturales, van ahí es porque les enseñaron, porque en el colegio les enseñaron y porque se sienten mal cuando no van a misa los domingos y les gusta el programa de ir a misa los domingos y salir y comer empanadas y no sé qué, ¿cierto? Pero en la calle se comportan como cualquier otra persona y en su fuero interno creen lo mismo que cualquier otra persona. O sea, no hay ninguna distinción entre una persona absolutamente no cristiana y ellos. Tiene un escapulario bien bonito, ¿sí? El pescadito en el carro, lo que sea, pero son apariencia, digámoslo así. Hay otros tipos de creyentes que, digamos, están completamente convencidos de que lo son, pero cuando uno analiza sus creencias se da cuenta de que algo anda mal. Yo no sé si alguien aquí ha ido al consultorio de un brujo o de una bruja. Pues bueno, lo primero con lo que usted se encuentra son imágenes cristianas. Y entonces usted ve a la Virgen de Guadalupe y usted ve crucifijos y agua bendita y el rosario. O sea, usted ve cosas de esas, ¿cierto? Y usted le pregunta, ¿usted es creyente? Sí, claro, yo creo en Dios. ¿Cierto? Pero hace un montón de cosas que, digamos, van en contravía completa con la experiencia cristiana. Y esta misma bruja, tan creyente, tan mariana, ¿cierto? Pues si le paga cierta plática, pues le hace un maleficio al que te cayó mal, porque es que de todas formas hay que restablecer la justicia, ¿cierto? O sea, entonces, bueno, uno empieza a ver, bueno, hay como un sincretismo ahí entre un montón de cosas, ¿cierto? Cosas que no son cristianas y cosas que sí lo son, pero esta persona se llama cristiana. Hay religiones, o bueno, cultos, que nacieron de esa manera, o sea, la santería, el vudú, son mezclas entre esas religiones paganas de África con el catolicismo. Entonces, ¿qué sucede? Estos no son cristianos, por creencias no son cristianos. Hay otros que, llamémoslos, digamos, el progresismo cristiano, son personas que saben de teología, te conocen la Biblia de Génesis a Apocalipsis, te la pueden recitar, pero no creen en lo sobrenatural de la Biblia y digamos que utilizan la Biblia simplemente como una interpretación, como una metáfora con la que pueden interpretar un montón de asuntos sociales. Entonces son personas más preocupadas por la lucha revolucionaria, como la teología de la liberación, que por la resurrección de los muertos, la salvación, la vida eterna y el amor al prójimo, etc. Y usted les pregunta, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios, es una metáfora muy bonita que me sirve. No, pero el Dios real. No, bueno, usted no necesita eso para ser cristiano. Bueno, pues usted cree en la sobrenaturalidad, en los milagros. No, yo creo que eso no es verdad, eso se puede explicar por la ciencia. Pero usted es cristiano, sí, yo creo que soy cristiano. Hay un problema ahí. Hace poco yo estuve viendo un debate, me gusta mucho la filosofía, y vi un debate entre unos cristianos progresistas y unos ateos, y lo que le decían los ateos era, bueno, ustedes no creen en Dios. No, pues no, ¿cómo lo creen los otros creyentes? Muy bien. Simplemente porque se llaman cristianos, por la ética, sí, por la ética cristiana, por el sermón del monte y todo eso. Ah, ok. Ustedes necesitan eso para comportarse bien. Yo no soy creyente, yo no sigo esa ética y me comporto bien. Si usted despoja la sobrenaturalidad, y ahorita vamos a hablar de eso, de esto que llaman, de esta experiencia cristiana, usted lo que tiene es una cáscara cristiana
sin ningún contenido. Ahora, ¿quién no es cristiano por acciones? Pues obviamente, quien no ama al prójimo como a sí mismo, quien no hace las cosas, digamos, que están en el Sermón del Monte, que son esos primeros capítulos de Mateo, que es donde, digamos, Jesús habla, digamos, como de la ética cristiana, pero también de la nueva interpretación de la ley. Estos cristianos light, llamémoslo así, se comportan como uno, leyendo la Biblia, mirando a Jesús, se deberían comportar, no necesariamente. Y por eso es que usted ve fenómenos como que los sicarios se van a la iglesia de Sabaneta todos los martes a que la Virgen les bendiga las armas. Sí. Y rezan la oración de no sé qué. Y tienen unos ritos tremendos. No, el cristiano tiene unos rasgos en sus creencias muy particulares y unos rasgos en sus acciones muy particulares, y esas dos cosas están equilibradas. Y a eso lo llamamos experiencia cristiana. Ahora, ¿qué sucede? Hay personas que dicen, no, pero es que vea, usted solamente necesita creer que Jesús es su Señor y necesita recitar esta oración de fe. Muchos le van a decir eso, para que usted sea cristiano. Y eso son palabras que uno recita. Puede que esas palabras, cuando usted las dice por primera vez, calen dentro de usted, produzcan algo, pero usted las puede decir borracho y porque alguien se las está diciendo y usted las está repitiendo. La fe es algo que tiene que ver con sus creencias, por supuesto, pero también con sus obras. Porque hacer, actuar y dejar de hacer en ciertas circunstancias también es fe. Eso también es fe. Y la fe es uno de esos rasgos principales del cristiano. La fe, la esperanza, la caridad, lo que llaman virtudes teologales. Si estoy hablando muy rápido y muy enredado, me alza la mano y me frena, me hace el favor. El cristianismo, ante todo, además de todo lo que hemos hablado, es espiritualidad. Cuando a vos te hablan de espiritualidad, ¿qué entendés? Es que yo soy muy espiritual, es que él es muy espiritual, es que me gusta leer sobre espiritualidad, es que me encanta la espiritualidad. ¿Qué es espiritualidad? ¿Qué es esa cosa? ¿Con qué? Hay religiones que no creen, o sea, hay religiones que no tienen en cuenta a ningún dios. Por ejemplo, el budismo. Y ellos le llaman espirituales. La espiritualidad tiene que ver necesariamente con un dios. ¿Sí o no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? La espiritualidad, digamos, o sea, hay como una forma así muy amplia de entender qué es la espiritualidad y es la relación que tenemos como con lo trascendente, pero en estricto sentido, cuando estamos hablando en términos cristianos, la espiritualidad es la manifestación activa de un espíritu, del Espíritu Santo, en nuestras vidas. Eso es espiritualidad. Y el cristianismo es espiritualidad en ese sentido, sobre todo. Yo soy cristiano porque dentro de mí mora algo, alguien, una de las personas de la Trinidad, el Espíritu Santo, y me guía, y me frena, y me regaña, se entristece, me consuela, me revela cosas. ¿Cuál es la diferencia? Una de las diferencias más básicas entre el judaísmo y el cristianismo es esa. Para los judíos, el único lugar que contiene la presencia de Dios era el templo de Jerusalén, en el Arca de la Alianza. Los romanos destruyeron esa vaina, sacaron a los manes de allá, se regaron por el mundo
Y los judíos en sus oraciones diarias, todos los días, le piden a Dios por la reconstrucción del templo de Jerusalén para volver a tener ahí el Arca de la Alianza y que la presencia de Dios esté otra vez en ese lugar. Pero precisamente lo que sucedió al tercer día, con la muerte de Jesús, fue que se rasgó el velo del templo y eso fue un símbolo también que decía, aquí ya no está la presencia de Dios. Y cuando Jesús sopla sobre los apóstoles al final en el Evangelio de Juan y en el primer pedacito de Hechos de los Apóstoles ocurre el milagro de Pentecostés, ahí es donde ya nos damos cuenta de que el Espíritu Santo mora en nosotros como templos vivos, ¿cierto? Y no como una estructura como esta que supuestamente alberga la presencia de Dios. Esa es una de las principales diferencias entre el judaísmo y el cristianismo, además de la ley, además de los ritos, además de comer carne kosher y no sé qué cosas, de las cositas, los cuchumbitos estos. Esa es la diferencia fundamental. Entonces, el cristianismo es espiritualidad. Y esa espiritualidad como fundamento significa que hay una presencia y una manifestación ¿de qué? De un Dios vivo. Y cuando hablamos de un Dios vivo, hablamos de sobrenaturalidad. Una de las cosas cuando yo hablo con gente que no cree en Dios y que se ponen a criticar miles de cosas del cristianismo, lo único que les digo es, vea, usted puede ahorrar un montón de argumentos y se puede ahorrar leer miles de libros si usted no cree en la siguiente cosita. ¿Usted no cree que Jesús es el Hijo de Dios, murió y resucitó por el perdón de los pecados? No cree en eso. Entonces, relájese. Porque si usted quita eso de la Biblia, todo esto queda como un libro de los hermanos Grimm. Todo esto queda como un libro de Hans Christian Andersen, pues, o sea, queda como ficción. Porque usted retira la espiritualidad, la sobrenaturalidad de la vida cristiana, usted la deja mocha, completamente mocha. Porque cuando Jesús estaba predicándole a los apóstoles, allá en esos primeros 3 añitos del cristianismo en Israel, Él no solamente les enseñaba una ética, es decir, una forma de comportarse, les mostraba milagros, les mostraba sobrenaturalidad. En la antigua Grecia, incluso antes de Jesús, habían escuelas de filosofía, de pensamiento, y entonces había una que llamaban los estoicos. Yo no sé si se han oído hablar de los estoicos. Vayan y hagan la tarea y le preguntan a Google. Entonces los estoicos eran unos manes muy bacanos que decían, bueno, vamos a crear una filosofía, un sistema filosófico para comportarnos de la forma más ética y evitar el sufrimiento. Y entonces ellos decían, bueno, no, hay que aceptar el mundo tal como es. A pesar de que nos lleguen problemas, vamos a mantenernos en una temperancia, ¿cierto? O sea, hay un montón pues, digamos, como de premisas que fundamentaban un sistema filosófico, una forma de comportarse, una ética. Y entonces les preguntaban a los estoicos, bueno, pero ¿esto tiene que ver con Dios o con los dioses? Ellos decían, no necesariamente. Es una forma muy ética de comportarse, igual que la de Confucio, por allá en China, un tipo que, digamos, no tenía en cuenta ningún dios, nada de eso, simplemente decía, la forma más ética de comportarse es la siguiente. El Tao, de cierta manera, y bueno, o sea, incluso Occidente tiene cosas como el liberalismo como filosofía, es una forma de comportarse de la mejor manera, de la forma más ética, sin tener en cuenta ningún dios. Jesús no vino a enseñar eso, enseñó eso, pero Él mostraba milagros. Y en medio de esos milagros se cumplían profecías. Y en medio de esos milagros Jesús enseñaba cosas. Multiplicaba los panes, los ciegos veían, resucitó Lázaro, transformó el agua en vino, y no lo tenemos aquí.
creaba un montón de cosas, hacía un montón de cosas, intervenía en este mundo y lo ponía patas para arriba. Estaban en medio de una barca, cruzando el mar de Galilea, los cogió una tormenta. Maestro, nos vamos a morir, nos vamos a morir, nos vamos a morir. Y Jesús se paraba y le decía al viento, ya, cállate, calmado. Y ay, mira, este man, ¿quién es? ¿Cierto? O sea, había sobrenaturalidad, había un respaldo espiritual en las palabras de Jesús, y por eso es que le comían cuentos. O sea, él no era simplemente palabras bonitas, no era una persona con autoridad que se conocía toda la Torá. No, era un tipo que decía eso, sabía eso, hablaba con autoridad, pero que los milagros lo seguían, ¿cierto? Y muchos creyeron en él, fue por esos milagros. La experiencia cristiana es sobrenatural. Usted puede ser un cristiano que actúa éticamente, de acuerdo con la ética cristiana, y que cree en las cosas que debería creer, sin tener en cuenta la sobrenaturalidad. O sea, sí. O sea, usted podría, sí. Pero digamos, se perdería de muchas cosas, dejaría de aprender muchas cosas, sufriría mucho, y sería algo así como si el hijo de Ardila Lule viviera en el garaje, en un cuarto útil, y comiera pan con agua todos los días. O sea, sería algo por el estilo. Se está perdiendo de un montón de cosas. Se está perdiendo de la mitad de la vida cristiana. ¿El cristianismo es una ética? Sí, ya dijimos, no es lo único. Esa ética va de la mano con una sobrenaturalidad. Está fundamentada en esa sobrenaturalidad. Y es más, esa sobrenaturalidad, o sea, esas dos cosas como que se afectan mutuamente. Esa sobrenaturalidad te obliga a actuar de forma ética, y esa ética muchas veces te lleva a buscar la sobrenaturalidad. ¿Cómo así? Cuando vos tenés el Espíritu Santo adentro, ebulliendo, que ya nadie te aguanta porque hablas de Dios todo el día, y vos ves a alguien en la calle sufriendo, en el bus, en el metro, está llorando, tiene un ojo morado, algo dentro de vos te empuja, algo dentro de vos te pica, te dice, hey, háblale, hey, predicale, consolalo, pregúntale qué le pasa. La sobrenaturalidad, o sea, el Espíritu Santo muchas veces hablándote, te lleva a actuar de forma ética. Estás manejando, te atraviesa un taxista, vos ibas muy bien, cantando Jesús Adrián Romero, se te atraviesa el taxista, fuera de eso, te insulta, casi te raya el carro, después de haberlo lavado y brillado, y vos ya tenés un repertorio de insultos a punto de salir, y algo dentro de vos te frena, hey, no lo hagas, párala ahí, déjalo que siga, ora por él. Y después el tipo dice, ay sí, yo le gané la discusión, y ese orgullo te sube, y algo te dice, calma. ¿Cierto? La espiritualidad te lleva a actuar éticamente. Y la ética, por supuesto, te lleva a la sobrenaturalidad, y ya vamos a ver por qué. Porque esa ética gira en torno a una cosa llamada amor, caritas. No, caritas. Y ese amor, a diferencia de lo que uno le enseñan en el mundo uno le dicen, el amor es algo que uno no decide, ¿cierto? Usted está viviendo su vida normal, casado, perfectamente casado, y llega una vecina y usted dice, yo no elijo enamorarme. O sea, ¿cierto? O sea, el mundo te enseña esa forma de pensar el amor. Ok, no. En el cristianismo el amor es una cosa voluntaria. El amor está ligado estrechamente con la voluntad. Usted siempre elige. El amor siempre es un acto consciente, deliberado. Siempre es
algo que usted decide hacer. Y entonces usted es un hincha furibundo del Nacional y ve a un hincha del Medellín en el metro llorando con un ojo morado. Todo dentro de usted le dice, búrlese todo lo que quiera, hágale un video y súbalo a Facebook. Pero su ética, a veces no su espiritualidad, a veces su ética empieza, o sea, a veces, digamos, esa cadena empieza desde su ética, le dice, hay que amar al prójimo como a sí mismo. Hay que poner a un lado, dejar a un lado todas esas diferencias, así se odian como israelíes y palestinos, y predicarle. Hermano, ¿qué le pasa? Y el otro va a decir, ay, me va a cascar. No, venga, hablemos, venga, yo le predico, venga, yo oro por usted. Y pasa un milagro ahí, ¿cierto? La ética también te puede conducir a la sobrenaturalidad. Esa ética va sobre 3 líneas. Y esa es la diferencia entre la ética, digamos, de sistemas filosóficos que no tienen nada que ver con Dios y la ética cristiana. La primera línea, digamos, y esto es como un trípode, la primera patica de ese trípode es no hacerle a los demás lo que no me gusta que me hagan. O incluso, Jesús lo lleva hacia el otro extremo, hágale a los demás lo que le gustaría que le hicieran, ¿cierto? Es decir, esa ética, o sea, una de las paticas de esa ética es considere al prójimo, no violente al prójimo, esté atento de lo que le pasa. La otra pata de esa ética es estar afinado con Dios, usted con Dios. Hay como una verticalidad en esa ética. Yo todos los días oro, busco a Dios y me ajusto, me afino con Él. Actualizo la BIOS con Él. Me pasa información, me descarga el nuevo software, ¿cierto? Yo le digo los informes de daños, los muchos informes de daños, ¿cierto? Y bueno, esa es como la segunda línea de esa ética. Y la tercera línea de esa ética es el sentido, es la esperanza. Como cristianos, en el mundo no estamos aquí como para funcionar como un pececito en una pecera, dando vueltas por ahí. No, nosotros siempre estamos pensando en un sentido. Y bueno, ¿esto para dónde va? Listo, yo soy cristiano. Bueno, listo, ya conocí a Dios. Bueno, entonces, la sobrenaturalidad de Dios. Uy, sí, qué tan bacano. ¿Esto para dónde va? ¿Cuál es el sentido? ¿Hacia dónde apunta la Biblia? ¿Para qué está escrita? Por dicho, ¿de qué se tratan los evangelios? Una palabra: la salvación, la resurrección, la vida eterna. O sea, si uno exprime un poco la Biblia, se va a dar cuenta de que las goticas que caen apuntan hacia allá. O sea, es que esto, todo está hecho, el sacrificio de Jesús, las trifulcas que se armaban entre los israelitas y los filisteos, todo tiene que ver con la salvación. Tiene que ver con la reconciliación de algo que estaba roto. Ahorita hablamos de eso. La vida eterna. Ese es el trípode sobre el que está fundamentada la ética cristiana. Quítele cualquiera de esas 3 paticas al trípode y ya va a tener otra cosa. Existen éticas en donde usted busca relacionarse con el prójimo y, digamos, tener cierta relación con la espiritualidad. Sí. Hay religiones que están fundamentadas en eso, pero no apuntan hacia el sentido de la resurrección. El Islam, por ejemplo, funciona así. Hay religiones o caminos, sistemas filosóficos en los que usted, digamos, considera únicamente al prójimo
y cree que en eso está la espiritualidad, sí, pero olvidan todo lo otro. La ética cristiana está parada sobre esas tres líneas. El prójimo, una cosa horizontal, Dios, una cosa vertical, y el sentido, ¿yo para dónde voy? Es como esa tridimensionalidad de esa ética cristiana. Esas cosas entonces tienen que funcionar de forma simultánea. ¿Qué pasa cuando uno vive esa ética? Cuando uno vive esa experiencia. Una de las primeras cosas que sucede, y es algo que uno nota cuando uno está dando esos primeros pasos en Dios, es que tu identidad cambia de forma radical. Vos ya no sos la misma persona. Y la gente lo nota. Y hay gente que te va a coger pereza por eso. Te van a decir, no, vos ya no soy el mismo de antes. Ya no te bajas media de guaro conmigo todos los viernes. Sí, o sea, ya no haces las mismas cosas, ya no sos el mismo, te cambiaron, te lavaron el cerebro. Fundamentalista, te van a decir. Sí. Y la verdad vos no estás siendo ningún fundamentalista, o sea, vos lo único que estás haciendo es estar muy enamorado de Dios, conociendo las cosas, estás gomoso con las oraciones, estás gomoso con la sobrenaturalidad de Dios y no hablas de otra cosa. No estás cerrando tu entendimiento ante cualquier discusión. Porque es que, ¿qué pasa? O sea, un fundamentalista, ¿qué es? Es una persona que no permite un diálogo. O sea, una persona, digamos, hay dos tipos de personas con las que uno no puede hablar, personas con las que no puede razonar. Un fundamentalista y un indiferente, ¿cierto? Vamos a discutir sobre la democracia, ¿cuál es el mejor sistema de gobierno? Y entonces un socialista, digamos, completamente radical, te va a decir, no, la democracia no funciona. ¿Por qué? No, y te va a dar una dogmática, ¿cierto? Te va a decir, no, es que es la opresión de la burguesía sobre el proletariado. Y el indiferente te va a decir, eso a mí no me importa, hermano. Todos los políticos son lo mismo, a mí no me importa, no me hables de vaina, hablemos de fútbol más bien. Esos son esos dos tipos de personas. Querer mucho a Dios, vivir la experiencia cristiana en plenitud, no te hace un fundamentalista. Vamos a hacer una camiseta con eso, un hashtag con eso. No te hace un fundamentalista, no, te hace una persona muy entusiasmada, pero una persona con la que poder razonar. Pero eso sí, eso va a pasar. Dios y esa experiencia va a tomar todo de vos, te lo va a quitar. Van a quedar cosas tuyas, obviamente. No te van a transformar en un autómata. Pero muchos de los rasgos tuyos que te han acompañado durante mucho tiempo en esa experiencia cristiana van a quedar de lado, porque ya van a ser completamente superfluos. Ya no van a tener ninguna importancia. Todo lo que pongas por encima de Dios, vas a ver, le va a pasar lo mismo. Va a perder toda importancia. Ahora, muchas personas dicen, bueno, pero es que ¿cómo así? Es que yo no me acerco a Dios porque es que Dios no me quiere. ¿Por qué? Porque es que yo no me comporto de esa forma. Yo no soy ético. A ver, la cosa no es tanto por el lado. No es que Dios no quiera a las personas que se comportan de forma ética. La cosa va más por este lado, y es que las personas, y casi que únicamente las personas que se comportan de forma ética son personas a quienes les interesa buscar a Dios y el reino de Dios y las cosas de Dios. Las personas que se interesan por amar al prójimo como a sí mismo, por amar a Dios por encima de todas las cosas y sostener una relación con Él y buscar el sentido de la resurrección, tener esa gran esperanza que es la resurrección, que es el gran destino, que es nuestro paraíso perdido en este exilio que es la vida, y ayudar a otros a volver allá. Una persona que no fundamente su ética en eso, sino en otras cosas, pues ni siquiera le va a interesar esto. Le van a interesar otras cosas, le va a interesar el éxito, tener plata, verse bonito, muchos seguidores en Facebook, en Twitter, lo que sea.
pero no le va a interesar las cosas del reino. Cuando hablamos de ese sentido, que ahorita decíamos, la resurrección, la salvación, etc., estamos hablando de religión. Es muy común escuchar a las personas que están predicándoles, a los no creyentes, es que Jesús no es una religión, yo no tengo que hablar de religión, tengo que hablar de Dios. Bueno, resulta que acontece que sí les vas a hablar de religión, y esto es de religión, y sí somos religiosos en cierto sentido. ¿En qué sentido? Hay dos sentidos. Uno amplio, y es que la religión, ¿qué es? Una religión en abstracto, ¿qué es? Es un sistema de creencias, es una organización, una serie de ritos, una cosmogonía, o sea, estoy viendo cómo es que se creó el mundo, y sobre todo unos rasgos que los diferencian de otros. Entonces, los taoístas dicen, bueno, nosotros no somos budistas, y los budistas dicen, nosotros no somos hinduistas, y los musulmanes dicen, nosotros no somos esto, nosotros no somos judíos por esto, ¿cierto? En sentido amplio, el cristianismo también es una religión, pero en sentido estricto, ¿qué es? Religión viene de la palabra latina religare, o sea, religar, reunir, volver a juntar algo que estaba roto. ¿Roto por qué? Por el pecado. El pecado creó una división entre Dios y el hombre, entre el reino de Dios y el mundo, y, digamos, todos los intentos, o más bien todos los intentos no, todas las acciones que se han desencadenado desde ese momento hasta acá, a eso lo podemos llamar religión, religar. Adán y Eva expulsados del paraíso, inmediatamente, ¿qué les dice Dios? Hermanos, sí, ya, hay una separación entre ustedes y yo. Sin embargo, vendrá alguien, ¿cierto? Ahí está lo que llama el protoevangelio. Pondré enemistad entre la serpiente y tú. Ahí está hablando de Jesús. Volverán a reunirse luego de muchos siglos, desde Adán hasta ahora. Eso es religión. Cuando usted está predicando, cuando usted está amando al prójimo, cuando usted está orando por alguien más en su intimidad o frente a esa persona, usted está religando lo que estaba roto. ¿Eso es religión? Sí, en estricto sentido es religión. Lo que pasa es que existe como una palabra que es como el coco en muchos de nosotros, que es la religiosidad, que es como una persona muy apegada a las reglas. Entonces es que vea, ojo, si usted es cristiana, usted no me puede poner blue jeans, usted tiene que tener una faldita, ¿cierto? Si usted es cristiano, no puede tomar cerveza, hermano. No, ni una. Eso es religiosidad. Son reglas muy estrictas que se salen de la Biblia y que son como esos cuentos de la abuela de por qué vos servís el pescado sin cabeza y sin cola. Porque es que así es la receta. Y entonces revisan 10 generaciones arriba, y era que a la primera viejita no le cabía el pescado en el plato, entonces le cortaba la cabeza y la cola. Pero después se convirtió en una regla, no, es que así tiene que ser. Eso es religiosidad, no religión. Pero bueno, sígale diciendo a la gente, no importa. que lo importante es la relación con Dios, porque de hecho lo es. En una de las cartas del apóstol Pablo, en Colosenses, hay digamos como un himno, un pequeño himno. De ese himno incluso salió el credo que leímos ahorita. Vamos a leer el pedacito. Es Colosenses 1:20, pues lo que va a leer, pero todo es un poco más largo, va a leer todo. Esta carta, de hecho, la escribió el apóstol Pablo para enseñarle a los cristianos de esa época que no era cristianismo, porque se empezaron a gestar unos movimientos ahí raros, los gnósticos, y Pablo les decía a los cristianos, ojo, ese gnosticismo no es cristianismo, es otra cosa. Vamos a ver qué es cristianismo, y escribió esta carta. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Quién? Jesús.
en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en Él su consistencia. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea Él el primero en todo, pues Dios tuvo a bien hacer residir en Él toda la plenitud, y reconciliar por Él, ojo a esto, y reconciliar por Él y para Él todas las cosas. O sea, toda esa vaina era ¿para qué? Para reconciliar en Él y para Él todas las cosas. Pacificando, ojo acá, pacificando mediante la sangre de su cruz los seres de la tierra y de los cielos. Ese es el objetivo del cristianismo. Eso es religión. Se rasgó eso, vamos a tejerlo de nuevo. Se quebró esa vasija, vamos a pegarla de nuevo. Ahora, ¿qué nos distingue a nosotros? ¿Somos religión en sentido amplio? Sí, somos religión en sentido amplio. ¿Qué nos diferencia de otros credos? Sí, algo nos diferencia. ¿Somos superiores? No. ¿Somos inferiores? No. Eso sí, cuando empezamos a vivir la experiencia cristiana, una de las cosas en las que Dios se encarga de hacer particularmente es enseñarte que vos no sos nada. Que vos sos, como dice la Biblia, una florecita de hierba. Vos sos polvo. Te vas, te moriste, te lloran unos días, pasan los siglos y como si nada hubiera pasado. Vos sos nada. Y solo cuando vos aceptás y abrazás tu propia nada es cuando Dios empieza a hacer cosas. Porque cuando vos empezás a creerte mucha cosa y a creer que sos Dios, Dios se encarga de destruir todo. Muchos cristianos se acercan, y me ha tocado ver muchísimas personas que viven esto, se acercan a Dios, se entregan su vida, pasa un milagro, algo muy bonito, empiezan a vivir unos momentos gloriosos. Y de ahí para arriba, su vida se quiebra en pedazos. Y lloran y dicen, ay, ¿yo por qué me metí en esto? ¿Por qué Mariana me trajo a este grupo? ¿Y qué es lo que está sucediendo? Si vos tenés una casa como esta, que está caída, llena de humedades, podrida, se va a caer en cualquier momento. ¿Querés reconstruirla? ¿Qué tenés que hacer? Traer la bulldozer acá, hermano, y ¡praque! ¿Y querés hacer un edificio bien bonito? ¿Qué tenés que hacer? Destruya el suelo, cabe, ponga los cimientos y empiece de a poquitos. Entonces muchas veces Dios te hace eso. A veces lo haces voluntariamente, pero a veces sos un poco terco y crees que todavía tenés el control y Dios te muestra, no, man. La nada, sabemos que somos nada. Y que nos injertamos en algo que sí es todo, algo que sí es, en mayúscula, subrayado, algo que es. Nos injertamos ahí. Y eso ya hace parte de nuestra naturaleza. Eso nos diferencia de otros credos. La caridad, el amor, en griego, ágape. Ya dijimos, siempre es una decisión, siempre es algo activo, no es una cosa pasiva. Yo vivo en paz y amor aquí en mi casa, y todos los que se acerquen, todo bien, les doy tintico y nos amamos aquí todos. No, salga y dele tintico al que está afuera, hermano. Salga y ame. ¿Sí? Hombre, pues es que a mí no me nace. Es que esto no es de que le nazca. A veces te va a nacer, a veces no. Es muy bacano predicarle a una persona que te cae muy bien. Pero a veces le tendrás que predicar a alguien que no te cae bien. A veces le tendrás que predicar a alguien que odias con toda la bilis de tu hígado. Y ojo, no está, digamos, en sí mismo los sentimientos no son buenos o malos, están.
ahí están. Lo que Dios nos pide es que a pesar de que estén ahí, vos hagas cosas. Hombre, pues que este tipo uy, es que yo lo veo y yo le quiero tirar una. Sí, a pesar de eso, le predicas. A pesar de eso, lo ayudas. Eso es amor. Hacer a pesar de. Eso es amor. Y ese es el amor que nos diferencia de otros credos. Volvemos al judaísmo. El judaísmo busca amar al prójimo también como amamos a Dios, ¿cierto? Pero para los judíos, prójimo es igual a otro judío. Entonces ellos se aman mucho entre ellos y les funciona muy bien. Y ellos son, digamos, han sido una de las culturas que han sobrevivido desde la antigüedad, tal vez la única que ha sobrevivido desde la antigüedad por esa unidad que tienen tan fuerte. Han sobrevivido a guerras brutales en donde todos los enemigos los han atacado al tiempo y han salido adelante también porque por esa unidad que tienen. Pero ellos no salen de ahí. Ellos no aman a otros porque para ellos solo existe los judíos, ¿cierto? El amor siempre es una decisión y esa es una de los rasgos fundamentales que nos diferencian de otros. Por eso Jesús dice, amar a los enemigos. Este tipo me cae mal, este tipo no lo puedo ver. Ame a sus enemigos. Es que lo va a predicar este man. No se ha bañado en 10 días. Voy a poner mi mano sobre su cabeza. Sí, hágale. Después lava las manos, fresco, hágale. Pero ore por él, acérquese. Aprenda a aceptar sus sentimientos, sus sensaciones, sus impresiones y aprenda a ponerlas en su sitio cuando hay algo más importante que ellas. Es más importante el amor de Dios que la justicia, según usted, que le debe a alguien a usted. Hombre, es que mi papá nos abandonó, nos robó, le pegaba a mi mamá, a mí. ¿Vos crees que yo debo? ¿Vos crees que eso es justo? No, eso no es justo. ¿Vos cómo crees que yo debo ir allá a abrazarlo, decirle que lo quiero respetar, que quiero orar por él? Si yo lo detesto. Hay que aprender, esto suena durísimo, pero es que eso es así. Hay que saber poner esos sentimientos a un lado cuando hay algo más importante. Eso es cristianismo. Y ser cristiano significa hacer eso. Todo lo anterior con un respaldo espiritual, como dijimos. Esto no son bonitas palabras. Bonitas palabras son otras cosas. Usted puede inventar una religión, los Jedis de la Guerra de las Galaxias. Y se puede inventar hasta un libro que tengan ellos. ¿Eso tiene un respaldo espiritual? No. Bueno, esto sí. Uno ora por la gente y pasan cosas. A veces no inmediatamente, pero pasan cosas. Hay cosas espirituales tremendas que se mueven, que lo desconciertan a uno, que lo hacen a uno tomar decisiones. Yo estoy aquí sentado por una de ellas. Yo antes era una persona perfectamente anticristiana. Yo pensaba que la mejor luz que podía dar las iglesias era el fuego en medio de un incendio. Alguien oró por mí, porque digamos mi vida estaba hecha un caos. Alguien oró por mí. Tuve una experiencia espiritual en ese momento, me desplomé, caí al suelo, así como en esos videos de los que uno se ríe después. Y en ese momento supe que todo lo que yo creía se fue para el carajo. O sea, no, hey, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que me está pasando? Y a partir de ese momento empecé a vivir ciertas experiencias sobrenaturales. Eso me tiene a mí aquí. Esa sobrenaturalidad necesaria es absolutamente necesaria. Y está ahí, es una herramienta. Y no solamente es una herramienta, es la esencia misma de todo esto. Porque Dios es sobrenatural. Dios no es un concepto, no es una metáfora con la que puedes interpretar la vida. No es un ser real que habla, que te regaña, que te corrige, que te consuela.
esas cosas son las que hacen que no seamos una religión más. Ahora, la pregunta del millón. Usted y yo, ¿qué venimos siendo acá? Sí, como esa parejita que empieza a salir, se dan besitos. Bueno, usted y yo, ¿qué venimos siendo? Usted y yo, ¿qué venimos siendo acá? Quien no ha encontrado el cielo abajo, no podrá encontrarlo arriba, pues los ángeles rentan la casa vecina a donde sea que nos mudemos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna acusación de herejía? Lo que sea, lo recibimos aquí. ¿Todo está claro? ¿Entienden todo? Entonces me hacen el favor y me explican porque está muy complicado. Bueno, mentiras, vamos a orar. Y después de esto, pues los que lo necesiten, pues se acercan acá. Yo y los que me quieran acompañar, pues vamos a estar haciendo una oración personal por sus necesidades. Señor, te doy gracias nuevamente porque yo sé, Señor, que estas palabras lo sacan a uno un poco de la comodidad y lo llevan, Señor, a la experiencia de vivirte, de vivir tu amor. Y esa es mi oración hoy, Señor. Sé que Espíritu Santo desciende hoy, papá, y ayúdanos a caminar esa gran peregrinación. Sacúdenos, Señor, cuando estemos yendo en una dirección que no es. Ayúdanos a darnos cuenta que tenemos que cambiar, porque todos los días tenemos algo que cambiar. Que esa sobrenaturalidad, Señor, respalde nuestros pasos, nuestras palabras, nuestros actos, nuestra ética. Llévanos, Señor, a vivir en plenitud, en la plenitud de tu amor, viviendo esa paz que supera todo entendimiento. Atrae personas, Señor, a nosotros, para que les demos esa buena nueva, para ser sal y luz. Llévanos a esas personas. Muévenos, Señor, cuando estemos quietos, cuando estemos muy pasivos, porque te queremos amar, Señor, y queremos amar al prójimo y queremos vivir en esa dimensión. En el nombre de Jesús, Señor.